he tenido reunión en los comités para todos estos datos. Supongo que hay muchos inhabilitados que ya se van a publicar y pues lamentablemente hay personas que entregaron, a ver, Recording stopped. creo que entregaron cédulas de identidad de garantes, por ejemplo, fuera de su caducidad, esto automáticamente están inhabilitados. Aparte, se entregaron certificados médicos que no están del todo bien, ¿no? Seguramente eso ya lo van a publicar. Bueno, entonces vamos a continuar. Recording in progress. Ya son las 9. Listo, perfecto, vamos. Vamos a comenzar con este caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 69 años de edad. Acude por dolor abdominal, ¿no? La mayoría en la parte de gastro viene por dolor abdominal o vienen por ascitis, ¿no? Es el motivo de consulta. Vienen por ictericia, ¿no? Por ictericia. Vienen por dolor abdominal, por enematemesis, etcétera. Toda la parte semiológica, pero en este caso viene por dolor abdominal. Nos dice cuadrante inferior derecho. Entonces, por prevalencia e incidencia, lo primero que ustedes tienen que pensar es apendicitis, ¿verdad? Y otra enfermedad no quirúrgica, ¿no? Que han sido preguntado en los exámenes de la residencia es la infección por Yersinia, ¿verdad? Dicen, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de una apendicitis clínicamente, ¿no ve? O cuál es la bacteria, ¿no? Que puede simular una apendicitis aguda, ¿ok? Perfecto, entonces con Yersinia, no se olviden, tomen apuntes los que no recuerdan. Pero este paciente no solamente presenta dolor en el cuadrante inferior derecho, además presenta diarrea. Listo, o sea, en diarrea puede tener algunos pacientes con apendicitis en una diarrea, no puede tener. Pero esta diarrea nos refiere que no tiene moco. Nosotros cuando abordamos en el diagnóstico un paciente con diarrea, siempre vemos, ¿no? Si tiene moco o no tiene sangre, o si ha disminuido de peso y el tiempo, ¿verdad? Si es agudo, subagudo, crónico. ¿Para qué? Para nosotros buscar un diagnóstico y realizar un tratamiento, ¿no? Entonces nosotros sabemos, como nosotros buenos médicos, un buen diagnóstico, buen tratamiento, un buen pronóstico, buena rehabilitación y buen médico, ¿verdad? Y esto además dice que se alterna con estreñimiento. Entonces, esto no es una diarrea clásica, no es un apendicitis clásico, ¿verdad? Entonces, miren, tenemos estos dos cuadros, ¿no? Que se alternan, un cuadro en específico. Pero además, en el abdomen se palpa masa definida en fosa ilíaca derecha. Si fuera femenino, podríamos sospechar un cáncer de ovario, ¿verdad? Algún tumor anexial, o es masculino, se me ocurre, no sé, un tumor, un sarcoma, ¿no? Etcétera. Pero tiene una masa. Y probablemente en enfermedad intestinal inflamatoria nos pregunten, de estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cuántos tienen esta masa? ¿Verdad? ¿Qué exámenes complementarios vamos a solicitar? A ver, pueden activar su micrófono, pueden escribir en el chat. Un paciente de 69 años, importante. Me hubiera gustado que nos digan, en el caso, los antecedentes, ¿no? Eso siempre nos ayuda a poder discriminar los diferentes diagnósticos. ¿Qué le pedí? Ecografía, doctor. Excelente, muy bien, doctora, ¿no? Alguien dirá una radiografía, ¿no? Radiografía de abdomen, una radiografía de abdomen, doctor. Perfecto. Laboratorio igual, doctor, amilasa, lipasa, hemograma, plaquetas, PCR. Ok, perfecto, me parece genial. Una radiografía de abdomen, genial, ¿no? Eso nos va, en una radiografía de abdomen, ¿qué esperaríamos encontrar? Por ejemplo, niveles hidroaéreos, ¿no ve? O niveles hidroaéreos, por ejemplo, un paciente con dolor abdominal que nos haga sospechar que existe un proceso obstructivo, por ejemplo, ¿verdad? Neumoperitoneo, aire,
¿no? Y así, muchas otras cosas para descartar, ¿no? No, decir este dolor abdominal es por neumoperitoneo, porque tiene úlcera péptica antecedente y se ha perforado el estómago o algo así, ¿verdad? La ecografía, súper importante, ¿no ve? La ecografía de rastreo abdominal, lo que vamos a solicitar. Y más o menos en la parte quirúrgica, más o menos preguntas en residencia de pase, en las visitas médicas, por ejemplo, ¿cuánto es la sensibilidad, especificidad para diagnóstico apendicitis agudo por ecografía, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los signos ultrasonográficos de apendicitis? ¿Cuánto debe medir tal punto de corte para la sospecha de una apendicitis y cuánto esto en test diagnóstico alcanza la sensibilidad, especificidad, valores predictivos, bla, 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 ¿ok? Muy bien, entonces acá alguien dice un laboratorio, ¿ok? O sea, dentro de tu hemograma, etcétera. No estoy tan de acuerdo de pedir la amilasa lipasa porque no, o sea, estreñimiento con diarrea, dolor en el cuadrante inferior derecho, medio que medio que no encaja. Sería diferente cuando el paciente dice, me duele el epigastrio, es en cinturón, ¿no? Me duele el epigastrio alrededor del ombligo y me duele en cinturón y este dolor se irradia a las fosas lumbares, ¿no? Entonces esto sí, ¿no? Es sugestivo, muy sugestivo. Entonces, como ustedes bien lo han dicho, perfectamente, solicitamos esta radiografía. ¿Qué opinan, señores? ¿Cómo ven esta radiografía? ¿Qué es evidencia? A niveles, doctor. Excelente, ¿no? Ahora, estos niveles, ustedes han visto la parte quirúrgica con el doctor de cirugía, que me parece un excelente docente, al igual que la parte de gineco. ¿Cuánto es lo normal de niveles hidroaéreos? ¿Cuánto deberíamos ver normal y cuánto es anormal? A ver, ¿cómo pueden responder, colegas, doctores, más de 410? ¿Cuánto es lo normal? ¿O no debería verse ni uno? Vamos, señores, es un concepto bien básico de un médico, es decir, esta radiografía, todos en alguna vez hemos visto un dolor abdominal de diferente etiología. Doctor, los niveles hidroaéreos siempre sugieren una alteración patológica. Normalmente una placa de rayos X, sea de pie, no se observan niveles hidroaéreos. Es muy diferente observar heces o impactación de heces que niveles hidroaéreos. Ok, O gas. entonces, ok, perfecto. Entonces, un nivel hidroaéreo es normal, ¿no? O sea, dice que es anormal, perdón. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, doctor. Ok, perfecto. Dentro, esto nosotros llevamos en la parte de investigación, ¿no? Y vemos que las probabilidades, ¿no? En medicina nosotros vemos qué tan probable es, ¿no? Un diagnóstico. Esto está dentro de los temas de test diagnósticos. Y sabemos que el punto de corte, cuando hay más de 3 niveles, miren ustedes acá, ¿no? 1, ¿no? 2, acá tenemos 3, ¿no? Aquí 4. Ok, esto es muy sugestivo, con buena sensibilidad y especificidad, de una patología, que ustedes ya la dominan, que es obstrucción intestinal, ¿ok? Si quieren, la pueden hacer la misma pregunta al docente de cirugía, ya sea al cirujano bariátrico con alta especialidad o al cirujano, ¿no? Al especialista. Él es el que más ve todos los días, ¿no? Placas, ecos, tomografías, rezos, angios, etcétera. Entonces, esta paciente evidentemente se evidencia a niveles hidroaéreos, ¿ok? Nos está traduciendo indirectamente que tenemos una obstrucción intestinal. La pregunta es investigar el por qué. Por prevalencia, el cirujano nos dirá, aquí lo más frecuente, la obstrucción se divide en dos, obstrucción alta y obstrucción baja, ¿no? El cirujano nos va a decir, la obstrucción baja, aquí por prevalencia, es el megacolon, ¿cómo es? El vólvulo, ¿no? La respuesta, el vólvulo, lo más frecuente acá por el megacolon de la altura, etcétera. Este tema creo que ya lo han llevado y pues ya tienen por orden de frecuencia dentro de las causas, ¿ok? Alguien dijo por ahí la ecografía, totalmente de acuerdo, una ecografía de rastreo abdominal
abdominopélvica, y donde muestra y que correlaciona con la radiografía es que se muestran asas intestinales dilatadas. Que al examen físico lo que se evidenciaba una masa se corrobora, se confirma dicha masa. Ustedes ven acá los puntos de ecografía, ¿no? Ahorita esto ya es más de imagen, ¿no? Para decir cuánto es dilatado, cuánto debería de medir, ¿no? ¿Qué debería de encontrar signos ultrasonográficos? Esto es más ya del imagenólogo, ¿no? Y solicitamos la tomografía, ¿no? Preferentemente contrastada, seguramente en pancreatitis, cuando debemos descartar complicaciones o alguna otra situación, pues ahí nosotros vemos las tomografías contrastadas. En este caso se realiza una tomografía abdominal y un estudio en enema de bario, donde confirma evidentemente el tumor. Entonces alguien dirá, es un tumor, pues lo biopsiaremos. ¿Qué es, no? O alguien dirá, le haremos una laparoscopía diagnóstica o le haremos una laparotomía, abriremos el abdomen. No, entraremos por endoscopía o haremos una laparoscópica, ¿no? Entonces ya eso vamos a ir viendo posteriormente. Pero ahorita estamos en la parte clínica, ¿no? Es lo que nosotros nos compete medicina interna. Este paciente, en la parte de laboratorio, nos sale una leucocitosis de 40.300, casi, o sea, evidentemente entra como una reacción leucemoide. Y la proteína se reactiva, está elevada con un proceso inflamatorio. Entonces acá ya nos está diciendo que hay un proceso inflamatorio, ¿verdad? Aparte, le realizan la prueba de la tuberculina o nosotros en nuestro medio la PPD, ¿no? Para valorar si el paciente da positivo o ha tenido la vacuna para la tuberculosis. Entonces, una masa, en este caso, ya están valorando, estamos sospechando que una masa, primero descartar una tuberculosis intestinal, que es frecuente en nuestro medio. Y aparte, se hace un gene expert, ¿verdad? Primer concepto ahí rescatado, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis intestinal puede manifestarse como una ileitis, y la ileitis producir una masa enfosíliaca derecha, ¿ok? Ustedes ven los signos, los signos vitales, 37.9, una febrícula, y la diagnosticamos acá, obstrucción intestinal aguda. Y el paciente se realiza una laparotomía exploratoria para ver de qué se trata. Bueno, listo. Entonces, nosotros aquí vamos a entrar en contexto de qué es una enfermedad inflamatoria intestinal, un concepto que tal vez nos pregunten muy sencilla. ¿Cuáles son los tipos principales que ustedes ya están dominando acá? La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, ¿no? Las dos enfermedades. ¿Cuál es la incidencia máxima? Una pregunta más de memoria que de razonamiento, ¿no? Se supone que la parte del que la parte de los que realizan los docentes, ¿no? Debemos o se debe de realizar preguntas de razonamiento clínico, no tanto de memoria. Eso, ¿no? Ese es nuestro el objetivo. Para que la enfermedad, ¿no? Dice acá, ¿no? ¿Para qué enfermedad del tabaco se considera factor protector y un factor de riesgo? Ustedes recuerden que el tabaquismo casi siempre es un factor de riesgo, pero en ciertas enfermedades, paradójicamente, es un factor protector. ¿Qué gen se ha identificado implicado en la aparición de Crohn? Genial. ¿Qué factores genéticos se relacionan? Ok, entonces aquí tenemos... y otras preguntas, ¿no? ¿Qué anticuerpos? Listo, esto entra a la parte de reuma, ¿no? ¿Recuerdan lo que hemos visto de lupus, ¿no? Anticuerpos frecuentes, anticuerpos de actividad, las más específicas y otros coenfermedades, ¿no? Que involucran la parte de lupus. Acá, en enfermedad inflamatoria intestinal, y aparte de las vasculitis que tienen que tener en cuenta, en su resumen, en su mapa mental, seguramente tienen anticuerpos, ¿no? Y la enfermedad, ¿no? Lo mismo de vasculitis, y a esto pueden añadir al mismo tiempo, ¿no? Los anticuerpos en enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Es importante. Anticuerpos en colitis ulcerosa, anticuerpos en Crohn, las porciones afectadas, ¿no? Y sobre todo la clasificación de la enfermedad de Crohn. Ahora, listo. Este paciente entra a quirófano, a la laparotomía exploratoria, y se encuentra en una masa inflamatoria compleja. Ustedes ven la imagen, ¿no? Una masa compleja que involucra el ciego, el ilion terminal y el colon sigmoide.
Ah, si ustedes se dan de cuenta, ¿no? La mayoría, no es una enfermedad continua, sino es parcheada, porque mira, miren, nos habla de ciego ilion terminal, ¿no? Que están cerquita, continuas, pero al final está el colon sigmoide. O sea, está afectada, ¿no? El ilion. Ustedes ya estarán sospechando de qué enfermedades, de colitis ulcerosa o de Crohn, ¿no? Ya están ahí. El paciente fue sometido a una sigmoidectomía con una anastomosis sigmoidorrectal, término terminal, y para comenzar a restituir posteriormente en un futuro, ¿ok? Entonces, esta masa se lleva a patología, ¿verdad? Se lleva a patología y esto es lo que se muestra en la imagen. Creo que no está muy nítida. Lo que básicamente en esta imagen muestra una mucosa súper inflamada, congestionada. Y vamos a ver en algunas partes granulomas. Ah, listo. Esto me aporta enormemente para el diagnóstico. Vamos a encontrar granulomas. ¿Se acuerdan que en neumología nos preguntaban cuál es la composición de los granulomas en TB, ¿no ve? Sus capitas, las células de Langhans, etcétera, etcétera. Lo mismo acá, es un granulomas no caseificantes. Y aquí tenemos un granuloma y aquí tenemos otra parte, ¿no? Otros granulomas. Listo. Esto es lo que se resalta. Inflamación de la mucosa con formación de granulomas no caseificantes en anatomía patológica. Entonces, ustedes ven la herida, ¿no? Si se realizó la parotomía por donde se extrajo el tumor y el paciente por los granulomas, por la clínica, ya se llega al diagnóstico de una enfermedad de Crohn. Entonces, primer concepto, ¿no? Enfermedad de Crohn es una enfermedad parcheada, diferentes segmentos del intestino, puede comprometer el ilion y generar una masa, ¿verdad? Y como es una enfermedad inflamatoria intestinal, está indicado usar fármacos que bajen la respuesta o la inflamación, ¿no? Incluso inmunosupresores. En este caso clínico, perdón, ¿alguien tiene una pregunta? Ok, ya está fuera de la clase. Ok, entonces en este paciente, como una enfermedad, se han indicado acetioprid, metrotexate, mesalamina, que es similar a un AINE, y la metilprednisolona. Un inmunosupresor, inmunomodulador, antiinflamatorio e inmunosupresor de tipo corticoide, ¿no? Presentó una remisión completa de la enfermedad, ya no tenía dolor abdominal, no tenía diarrea con periodos de estreñimiento, y tiene un postoperatorio satisfactorio. La tomografía abdominal y la colonoscopía revelaron un estado libre, ya no tenía inflamadas las mucosas. Entonces, buen diagnóstico, buen tratamiento, buen pronóstico, ¿ok? En la mayoría de las veces. Para ganar tiempo, voy a avanzar esta pregunta y vamos a ir contestando en el futuro, ¿ok? Este factor protector, recuerden, ¿ok? Me parece importante esta pregunta. ¿Ok? Pueden contestar en el chat, por favor. 20 segunditos. Vamos acelerando. Aquí es la de otro. Perfecto.
Perdón, unas emergencias de los pacientes. Ok, bueno, ustedes ya han visto acá la imagen y está claramente, ¿no? Voy a resaltar ciertos puntos. Acá, vean, en la etapa de la colitis ulcerosa tiene como 2 picos, ¿ok? Lo mismo pasa en la enfermedad de Crohn. En la segunda, como los 20, 30 años, y en la cuarta, como los 2 picos. Muy pocas enfermedades se comportan con esta historia natural de la enfermedad, ¿verdad? El grupo étnico, pues aquí en nuestro país, Bolivia, probablemente yo personalmente no hubiera puesto como tema para nuestro examen de la residencia, porque no es tan prevalente, no es que lo vemos todos los días, ¿verdad? A comparación de otras enfermedades como tuberculosis, por ejemplo, que sí o sí lo debemos dominar. La relación mujer-varones, ustedes vean aquí claramente, y vean el tabaquismo, ¿no? Esto es retroalimentar, muchos lo saben, los que ya han repasado 4 o 5 veces, incluso debes parecer un poco aburrido, ¿no? Pero siempre es bueno retroalimentar. Por ejemplo, miren acá la razón de probabilidades. Esta razón de probabilidades ustedes lo dominan, que es el OR en los estudios, en las cortes retrospectivas y en los estudios prospectivos, los riesgos relativos, ¿verdad? Entonces, si les ponen razón de probabilidades, puede ser OR o puede ser riesgo relativo. Esto es una pregunta muy al detalle, muy detallista, ¿no? No creo que nos pregunten, es decir, ¿cuánto es el OR, el odds ratio o el riesgo relativo, el tabaquismo para la colitis ulcerosa, ¿no? 0,58. Es el punto de corte, ustedes ven acá es 1. Recuerden, siempre menos es factor protector. Aumento del riesgo relativo o otro ratio más de 1 es riesgo, ¿verdad? Mientras que en la enfermedad de Crohn, ustedes pueden ver que la razón de probabilidad es 1.76, es decir, riesgo, ¿ok? Listo, es muy pocas de las enfermedades que el tabaquismo es factor protector, paradójico, ¿verdad? Los anticonceptivos no juegan ningún rol en la colitis, pero sí en la enfermedad de Crohn. Miren la razón de probabilidades, 1.4, ¿no? Riesgo. Apendicectomía. Aquí también, Harrison, si fuera un poco más metódico, nos debería haber mostrado, como en los artículos del JAMA, el riesgo relativo, ¿no? La reducción del riesgo relativo, el riesgo absoluto, la reducción del riesgo absoluto, los números de pacientes a tratar, ¿no? Esto es en una corte prospectiva que se muestran estos resultados, ¿no? Si alguien en salud pública, en investigaciones, preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el mejor diseño metodológico para valorar riesgo? ¿No? Son las cohortes a comparación de los ensayos clínicos aleatorizados para prevención, etiología y tratamiento. Entonces aquí, por eso, en los Harrison, en el UpToDate o el Dynamed o cualquier otra revista de alto impacto, nos van a demostrar estos valores. Pero miren acá un poco, no te dice el riesgo relativo, nos dicen reducción del riesgo. ¿Pero de qué? ¿Riesgo relativo, reducción del riesgo absoluto o de qué? ¿No? Pues aquí le faltan unos puntos para Harrison para un poco mejorar, como todos, ¿no? Nadie es perfecto, siempre tratamos de intentar alcanzar la perfección, como todos nosotros. Pero acá nos dicen que el efecto protector, la reducción es del 13 al 26%. La apendicectomía, otro dato a tomar en cuenta para el examen. En los gemelos, ustedes pueden ver acá la concordancia, ¿no? En cuanto a ver, en resumen, como conclusión, podemos rescatar que la enfermedad de Crohn, miren, ustedes comparan los valores, tiene mayor penetrancia, mayor entre efecto causalidad, ¿no? En la parte de genética en Crohn, ¿no? Está asociado. El uso de antibióticos. Esto en la parte de pediatría, en el primer año de vida se ha demostrado que puede aumentar 2.9 por riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces uno se pregunta y hace un análisis, ¿no? Recuerden para el examen, sobre todo para la parte de medicina interna, el sentido común, ¿no? La lógica es un rol importante para contestar un examen en base a sus conocimientos. No siempre ingresa a la residencia el que sabe más, ¿no? El que sabe más, no. El que tiene la astucia, la viveza de poder analizar la pregunta en cuanto a los conocimientos y poder entrar con las opciones, jugar, ¿ok? Eso ya depende mucho de cada uno de ustedes. Entonces, acá uno se pregunta y dice, ok, cuando yo comienzo a utilizar antibióticos, lo que hago es barrer,
¿no? Eliminar a las bacterias buenas. Es lo que sucede en la colitis pseudomembranosa, ¿no? Entonces proliferan bacterias que son agresivas. Bueno, entonces acá vean que el usar antibióticos en el primer año de vida ya es un riesgo demostrado en los estudios científicos para el desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ok? Perfecto. La colitis ulcerosa afecta la segunda cuarta década de la vida. Perfecto lo que vimos. Los anticonceptivos orales no incrementan para riesgo para colitis, ¿no? La apendicectomía es un factor protector, ¿no? Junto con el tabaquismo, y la dieta rica en fibra es un dato indiferente para la colitis ulcerosa. Entonces, el tabaquismo es un factor de riesgo relativo 5.8, me dicen que es un factor de riesgo para colitis, nada que ver, sabemos que es un factor protector, y el riesgo relativo acá es de 0.58 si se tratará de una corte prospectiva, y si es de una corte retrospectiva o casos y controles con odds ratio, ¿vale? Muy bien. Ahora, aparte de saber un poco de genética y saber un poco de epidemiología, vamos a ver a la parte anatomopatológica para ver cuáles son las regiones más afectadas, ¿ok? Tanto en el Crohn, tanto en la colitis ulcerosa. Entonces, de manera resumida, como punto clave, ¿no? Porque esto no es una clase magistral de solo enfermedad inflamatoria intestinal, sino es tocar los puntos claves para el examen. Lo que no pueden fallar en un examen, porque una pregunta que falla es una pregunta regalada a la competencia. Entonces vean que puede afectar, miren acá, la enfermedad de Crohn. Es un concepto que deben de quedar un concepto básico. Puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, cualquier parte. Entonces, en resumen, nosotros podemos decir es en forma parcheada, a ver, no sé, otro sinónimo que ustedes, que sea fácil de recordarse, ¿no? Cualquier parte, desde la boca hasta el ano, es segmentaria y es transmural, es decir, ataca todo el espesor del intestino, ¿ok? Todo el espesor transmural. Mientras que con la colitis es al revés, ¿verdad? Si esta es segmentaria, la otra es continua. Si esta es transmural, la otra es solo submucosa o mucosa, por ejemplo. ¿Ok? Entonces siempre estos tres puntos diferenciar con la colitis ulcerosa. Ahora veamos qué pasa con la parte en las manifestaciones extraintestinales. Lo mismo que en aéreo, ¿no ve? Manifestaciones articulares, manifestaciones extraarticulares, acá lo mismo, manifestaciones intestinales, manifestaciones extraintestinales, que es potencialmente preguntable. Ahora veamos, úlceras aftoides, abscesos crípticos focales, macrófagos que forman granulomas caseificantes, listo. Un concepto que debemos recordar que para Crohn debe de estar para diagnóstico en anatomía patológica de granulomas no calcificantes versus la colitis ulcerosa. ¿Ok? Ahora, 3/4 partes de los individuos con afectación del intestino. Es decir, como 70-60% se va a afectar el intestino delgado. Pero el intestino delgado va desde el duodeno, el yeyuno, el ilion. ¿Qué parte? La respuesta es el ilion terminal. ¿Se acuerda nuestro caso clínico? La masa, el ilion terminal. Compromete el 90% de los casos. Listo. Con eso, suficiente. ¿Ok? Entonces, la colitis ulcerosa, la porción afectada es el recto sigmoide porque es segmentaria, ¿verdad? Y dentro de la enfermedad de Crohn, algo que no podemos olvidar es el ilion terminal. ¿Ok? Muy bien. Es su oportunidad, doctores. A ver, a modo retroalimentar, ¿cuál será la respuesta de este examen? Siempre, si no sabes, agarra el libro, sujeta el libro y comienza a repasar. Es la única manera, no hay otro secreto. Pueden contestar en el chat, por favor.
y nada. Qué macana. Y Y ahora, el domingo, por eso tuve que esperar hasta las 8 de la noche para... bueno, entonces, dentro de los trastornos, a ver, dice, un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal se sospecha trastorno genético primario. Ok, trastorno genético, ok. ¿Qué enfermedad tiene más penetrancia genética, el Crohn o la colitis? El Crohn, ¿verdad? Entonces, seguramente acá muchos de estos van a estar relacionados con la enfermedad de Crohn. Entonces, probablemente no tengan que memorizar o recordar, ¿no?, la relación genética y el fenotipo. Yo sé que es un poco difícil, ¿no? Esto ya para un gastroenterólogo con alta especialidad o subespecialidad de inflamatoria intestinal puede hacer su competencia, ¿no? No tanto así de un médico que va a dar recién un examen para ingresar a la residencia, pero sí me parece importante tomar en cuenta los síndromes genéticos que describe Harrison, Turner, ¿no? Putlack, el síndrome de Wiskott-Aldrich, ¿no?, en algunas partes, enfermedad por depósito de glucógeno, por ejemplo, creo que ha sido preguntado en un examen de extranjero, y la poliendocrinopatía por desregulación inmunitaria, o también dentro de esta, la enteropatía ligada con... Ok, ya. Bueno, entonces recordar esto. Entonces, Turner, Wiskott-Aldrich, enfermedad por depósito de glucógeno, enteropatía ligada a cromosoma X, son enfermedades asociadas, ¿no?, que podríamos sospechar enfermedad inflamatoria intestinal, excepto el Down. Cuidado con esto. Entonces, una vez que ya vamos recordando dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a ver la gravedad de estas enfermedades inflamatorias intestinal. Dentro de estas, básicamente nos vamos a ir a hincapié a la colitis ulcerosa. Dentro de la colitis ulcerosa se clasifica en cuanto a leve, moderada y grave. ¿Ok? ¿Para qué es importante? ¿Para qué lo clasificamos? Para dar un tratamiento. En la leve solo voy a dar, por ejemplo, mesalamina, ¿no? En la moderada ya voy a añadir a esto glucocorticoides. En la grave, inmunosupresores. ¿Me dejo entender? Para eso clasificamos, para nosotros dar qué tipo de tratamiento escalonado vamos a dar en estos pacientes. Entonces, esto nos pueden preguntar como un caso clínico, como nuestra pregunta acá, como un caso clínico, o como tratamiento. Entonces, acá una de estas variables, ¿no? Por ejemplo, cuando hay cuadros para clasificar en cetoacidosis, insuficiencia respiratoria u otras, es acordarse de una variable, ¿no?, que te puedas acordar. En este caso, yo, por ejemplo, para valorar la gravedad inflamatoria intestinal, me acuerdo de la fiebre, ¿no? Si la fiebre está con febrícula, pues, listo, no tiene fiebre, leve. Si tiene moderado, o si tiene febrícula menos de 37.5, moderado. Si tiene una media más de 37.5, ya es grave. Con esto parámetro me puedo acordar dentro de la severidad de la enfermedad. O ustedes la que pueden memorizar, ¿no? O puedan recordar fácilmente por ustedes. Puede ser, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, o la anemia, o la velocidad de eritrosedimentación. Bueno, pero acá, no creo que en el examen ingrese, ¿no?, como una pregunta de súper de memoria y no de razonamiento. Es decir, a ver, ¿cuánto de anemia, en qué porcentaje están moderado, ¿no? No sé qué tanto en la práctica diaria un médico le ayudaría a saber este dato, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho depende de los exámenes que se estén haciendo. En este caso, ustedes ven, tiene
tiene fiebre, ¿ok? Pero la fiebre no pasa más de 37.5, entonces no es grave, por lo tanto es moderada. Porque la leve, recuerden que no tiene fiebre. Entonces acá, solo con la temperatura, yo ya podría responder esta pregunta, ¿ok? Muy bien. Ok, ahora vamos a las complicaciones de las colitis ulcerosas. ¿De qué fallecen? Las complicaciones, una de las causas de shock hemorrágico, hacen sangrados severos. Luego tenemos el megacolon tóxico, la perforación, la estenosis y la displasia de cáncer colorectal. Ah, ok. Acá ya estoy recordando el megacolon, el sangrado severo, ¿no? Aquí lo que Harrison recalca es que cuando vamos a transfundir, y casi en la mayoría de shock hemorrágico, la hemoglobina menos de 7 ya transfundimos, ¿no? O con cuánto voy a hacer una colectomía total, cuándo lo voy a decir, cirujano, ya clínicamente está sangrando mucho, necesito que retires el intestino grueso, o algo así, esos criterios. En el megacolon tóxico, lo mismo, ¿no? Saber los criterios de diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Entonces aquí vemos otro dato, por ejemplo, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a displasia y cáncer colorectal que se asocia más a la colitis ulcerosa. Es decir, los pacientes que tienen colitis tienen factor de riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Entonces, dentro de las complicaciones, por suerte, más bien, solo tienen el 15% de las complicaciones, 1% hemorragia activa, y este es el punto de corte, ¿no? Harrison no nos dice, por ejemplo, con cuánto de hemoglobina o con qué lo vamos a mandar al cirujano para que le retire el intestino grueso, haga una colectomía, pero nos da más o menos, ¿no? Dice, ¿no? Si el paciente tiene de 6 a 8 unidades de transfusión en 24 a 48 horas, está indicado la colectomía, un concepto importante, ¿no? Sobre todo para que va a ser cirujano, ya tiene que decir, ¿no? O le demanda la interconsulta el clínico, el internista, el gastro, ¿no? O el intensivista, o el anestesio, ¿no? Este paciente ya sabemos que este paciente ha recibido. Ahora, a ver, veamos un poco la definición. ¿Cuánto es el punto de corte para decir transfusión masiva? ¿Por qué? Porque cuando ese punto de corte pasa, o sea, llega a ser transfusión masiva, se complican con TACO, con sobrecarga hídrica, con injuria pulmonar inducida por transfusión, reacciones anafilácticas, etcétera. El riesgo relativo se aumenta las complicaciones. Entonces uno ve relación beneficio y riesgo, ¿ok? A ver, hay una pregunta al azar. ¿Cuánto se la denomina una transfusión masiva? ¿Con cuántos paquetes de globulares de transfusión? Eso está en tema de... ¿Cuánto? Más de 10 paquetes. Más de 10, doctor. horas. Eso, muy bien, doctora. Muy bien, doctores. Excelente. Más de 10 transfusión masiva. Eso no pueden olvidarse. ¿Cuándo voy a transfundir? Hemoglobina menos de 7, ¿ok? O 8 creo que está en su libro. Eso por favor corroboren. Pero para mí en la práctica diaria, menos de 7. En la altura, menos de 10. Bueno. ¿Y cuándo es transfusión masiva? ¿Cuándo es transfusión masiva? Más de 10 paquetes. No pueden olvidarse, ¿ok? Bueno, otra complicación que resalta Harrison es el megacolon tóxico. ¿Ok? Yo he visto un par de casos en toda mi residencia y ya de la postresidencia debe haber nada más uno, pero estos son fulminantes. Si no actúas en el momento, se nos muere el paciente. Entonces, para el diagnóstico de megacolon tóxico, ¿qué necesitamos? Una placa radiográfica. Y la placa radiográfica en el colon transverso, esta parte, debe de medir más de 6 centímetros. Ah, ok, digo, este paciente tiene megacolon tóxico, ¿ok? Entonces mi tratamiento es más agresivo, incluso quirúrgico, porque el paciente se me muere. Bueno, entonces eso. Bueno, entonces el 15% presenta complicaciones catastróficas. Obviamente estos datos, estos conceptos son rebuscados, ¿no? Son al detalle de Harrison. No es que dicen, a ver, ¿cuántas clases tiene la enfermedad inflamatoria intestinal? 2, así, ¿no? No son preguntas muy superficiales, son preguntas rebuscadas. 1% presenta hemorragia masiva. 50% de megacolon se resuelve con tratamiento medicamentoso. Ah, ok, yo ya sé que por bibliografía, por antecedente, 50% me responde al tratamiento medicamentoso y el 50% necesita cirugía, ¿ok? 5 a 10% presentan estenosis y megacolon tóxico se diagnostica cuando el colon mide más de 10. Mentira, ¿no? Es más de 6, ¿ok? Muy bien.
Ahora, vámonos a la enfermedad de Crohn. Lo bonito de Crohn, si uno revisa exámenes nacionales o exámenes internacionales, han sido preguntados aparte del ilion, donde más se afecta las características segmentarias, los granulomas, es las manifestaciones extraintestinales. ¡Wow! Desde cutáneos, desde la parte hematológica, desde la parte renal, ¿no? Tiene todo un arsenal fisiopatológico para estudiar lo bonito, lo que es la enfermedad de Crohn. Entonces, ¿qué vamos a ver? Dentro de manifestación intestinal, ¿no? Es manifestación intestinal, la ileocolitis, ¿no? Eso no nos podemos fallar esta pregunta si es que ingresara. Como es una inflamación, recuerden que la inflamación crónica se calcifica, ¿no? Como en las pancreatitis crónicas se calcifica y se fibrosa, ¿no? Como ustedes ven en esta imagen. ¿Y cómo nosotros valoramos que tiene? Hacemos un bario, ¿no? Por el intestino, es decir, por la cavidad oral, introducimos bario y tomamos radiografía, ¿no? Y vemos estas imágenes. Y esto es el signo. Bueno, entonces acá tenemos el signo de la cuerda, ¿ok? Bien fácil. ¿Qué es el signo de la cuerda? No es nada más que la estenosis, que la fibrosis, ¿verdad? Del ilio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay una inflamación. Y esta inflamación puede generarnos fístulas. ¿Qué es una fístula? La comunicación de dos órganos que normalmente no se comunican, ¿verdad? Listo, genera fístulas. Entonces, por ejemplo, si este colon, ¿no? Se fistuliza, por ejemplo, con el uréter, entonces por la uretra, por donde orina, va a salir contenido del intestino grueso, ¿no? Entonces, por eso ve aquí, dice ejemplo, fecaluria, ¿no? Porque una fístula ¿no? Sería enteroureteral, claro, ¿no? Una fístula enteroureteral. Entonces, esto se puede complicar. No solamente con eso, puede ser una fístula enterovesical, por ejemplo, ¿ok? Entonces, esta fisiopatología es clave para entender la complicación renal, por ejemplo. Por fisiología, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Por fisiología básica que el yeyuno, específicamente en el ilion, ¿verdad? En el ilion se absorbe una vitamina, ¿no? Que es la vitamina B12. Y la vitamina B12 alguien la lleva, la transporta, ¿verdad? Que es el factor intrínseco, un concepto básico de fisiología. Entonces, esta nos va a llevar a ciertas manifestaciones, ¿verdad? Entonces, si como el ilion está afectado, no se puede absorber la vitamina B12 y la vitamina B12 ayuda a la maduración de los glóbulos rojos, entonces se creará un tipo de anemia, sobre todo, ¿no? Un tipo de anemia interesante en cuanto a la fisiopatología. Además, por esta inflamación se genera diarrea por estos tres mecanismos: proliferación bacteriana, mala absorción de ácidos biliares, inflamación intestinal. Ahora también puede afectar la colitis, ¿no? Que la enfermedad de Crohn puede manifestarse también con una colitis, pero es más frecuente una colitis ulcerosa. En este caso, si es Crohn, puede generar una enfermedad perianal. Sobre todo, hay mucha manifestación general, ¿no? Por ejemplo, un paciente con colitis nos va a decir, la verdad es que estoy manchando sangre cuando voy al baño, ¿no? Estoy manchando sangre, tiene un poco de anemia, etcétera, pero se lo ve bien, ¿no? En parte general, mientras que en el Crohn tiene un compromiso general más importante. Entonces, estos pacientes tienen diarrea, dolor abdominal cólico, hematoquesia, ¿no? Recuerden nuestro caso clínico que venía con dolor abdominal, mucha inflamación, aumento de los reactantes de fase aguda, anemia, leucocitosis, y en la radiografía del aspecto empedrado. Bueno, entonces la ileocolitis simula una apendicitis, ¿no? Lo primero que uno ve abdomen y lo refiere dolor enfosiliaca, lo primero es que descartar apendicitis aguda. La radiografía abdominal se puede evidenciar el signo de la cuerda, aunque acá debería decir exactamente un estudio por enema de bario, ¿verdad? Porque solo con radiografía simple nosotros no podemos evidenciar, ¿ok? La yeyunoilitis predispone la mala absorción de niacina, de vitamina B12, y esto favorece a la hiperoxaluria,
y la hiperoxaluria predispone la nefrolitiasis. Esta fisiopatología que en Harrison está bien cortita, es importante para entender por qué hay nefrolitiasis. Listo. Manifestación extraintestinal. En el riñón, en el Crohn, en la parte renal, ¿qué existe o cómo se manifiesta? Con nefritis intersticial, síndrome nefrítico, nefrótico o nefrolitiasis. Ustedes pondrán la respuesta nefrolitiasis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el Crohn, ¿es frecuente la hemorragias macroscópicas? No. Recuerden que hemorragia macroscópica es más de colitis ulcerosa. Y los vómitos fecaloides pueden ser por fístulas coloduodenales. Y las, claro, ¿no? O sea, recuerden que el Crohn puede generar todo tipo de fístulas por la inflamación. ¿Ok? Y ahí viene la respuesta que yo les decía, ¿no? ¿Cuál acá con relación a la nefrolitiasis? Nos están preguntando. Todo sobre la nefrolitiasis en cuanto al Crohn. ¿Qué debemos recordar? Vamos a ver que la nefrolitiasis está del 10 al 20%. El tipo de litos es de oxalato de calcio en la mayor parte de los casos. El mecanismo fisiopatológico es por la hiperoxaluria. ¿Qué quiere decir? Que el riñón, ¿no ve? Comienza a eliminar este tipo de metabolitos, que esto por la mayor absorción del oxalato en la dieta. Esto involucra básicamente lo que es el ilion, ¿ok? Por el mecanismo de los ácidos grasos, etcétera, etcétera. Pero para la residencia recordar el oxalato de calcio es suficiente. Luego también genera obstrucción uretral, ¿no? Esto puede ser por la fístula o por una complicación de los litos. Existe una disminución de la masa ósea. El riesgo aumenta obviamente con los glucocorticoides. Está asociado a fracturas de cadera y muñeca. Esto por la disminución de la masa ósea. Entonces, recuerden que la nefrolitiasis del 10 al 20% son frecuentes por oxalato de calcio, el tipo de lito. Fisiológicamente, el oxalato de calcio, el intestino se elimina por las heces, ¿no? Normalmente, pero como está comprometido el ilion, ya es un poco difícil eliminar este oxalato de calcio y por lo tanto se reabsorbe porque la competencia con los lípidos. Y como reabsorbe más, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo va a dejar? En el riñón. Por eso se forman los litos, ¿ok? Por disfunción del ilion, los ácidos grasos son absorbidos juntos con el calcio intranuclear. Esto es falso, ¿verdad? El oxalato de calcio libre se absorbe con facilidad en el colon. Perfecto. Muy bien, ok. Este es oportunidad. 20 segundos, por favor, para esta pregunta. Ya vamos a terminar. Muy bien. Entonces acá debemos recordar qué es lo más frecuente de cada una dentro de las manifestaciones clínicas. Entonces vamos a ver dentro de la colitis. Recuerden que la colitis, el paciente se lo ve bien, pero pálido, ¿verdad? Entonces lo que nos dice es que estoy manchando sangre. Existe sangre macroscópica en las heces, en la colitis. ¿Por qué? Porque hay afectación del sigmoides, el recto, ¿verdad? Mientras que en la enfermedad de Crohn no es ocasional. Entonces, esto deben recordar. Moco,
presente en la colitis ulcerosa. Recuerden, nuestro caso clínico no tenía moco, o sea, no era tanto una colitis, ¿no? Es más, se acercaba a una Crohn. Síntomas generales, ¿en quién es más frecuente? En la enfermedad de Crohn. Dolor, fosa ilíaca derecha, ¿no? Masa abdominal, Crohn. Masa abdominal, ¿en quién se sospecha? Crohn, sí. ¿Ok? Afectación perineal importante en enfermedad de Crohn, pero esta no sangra macroscópicamente a comparación de la colitis. Fístulas, ¿quién hace más fístulas? Crohn, ¿no? Recuerden la fecaluria, etcétera. Obstrucción del intestino delgado, como el ilion, ¿no ve? Se estrecha, entonces no deja pasar. Recuerden nuestro caso clínico, tenía niveles hidroaéreos. Hemos llegado a un diagnóstico de obstrucción intestinal. Entonces esto es frecuente en Crohn. ¿Por qué? ¿Por qué hay obstrucción? Por la masa, ¿ok? Por la masa. Obstrucción de colon, frecuente, ¿no? En Crohn, todas las obstrucciones. Respuesta a antibióticos, esto es bien paradójico, ¿no? Recuerden que los antibióticos previamente en el primer año de vida eran un factor de riesgo, pero acá la respuesta a antibióticos en Crohn sí existe. Y ahora vamos a ver qué antibióticos, ¿no? Es interesante pregunta, ¿qué antibióticos? Recaída después de la cirugía, sí, en Crohn. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la parte endoscópica, el recto, ¿no? Es la parte recto respetado. Miren acá, recto respetado frecuente en el Crohn. Es decir, ¿no? Que casi no afecta. ¿Quién más está afectado el recto? ¿En qué enfermedad? En la colitis. ¿Ok? Esto está un poco, como es del inglés al español, ¿no? Un poquito de gramática. ¿Enfermedad continua? Sí, colitis, siempre. Ocasional en Crohn, o sea, lo vemos casi raro. Empedrado, recuerden esto en Crohn, por la afectación transmural que habíamos visto en la primera parte. Granulomas. ¿Quién presenta granulomas en biopsia? Crohn. ¿Qué tipo? No caseificante. ¿Ok? Y terminamos con esto, la parte radiográfica. Como ustedes verán, casi todo la parte radiográfica se ve en Crohn. ¿Ok? Por ejemplo, ilion terminal normal, colitis segmentaria, colitis asimétrica, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces acá, paciente con enfermedad de Crohn, ¿cuál de estas manifestaciones clínicas es ocasional? Dice, ¿no? Ocasional su presentación clínica. Crohn, ¿no? Síntomas generales, sí, frecuente. Afección perineal, frecuente. Obstrucción intestino, frecuente por la masa. Recto respetado, frecuente. ¿Ok? Respuesta a antibióticos. No, esto es frecuente en Crohn, no es ocasional. ¿Ok? Esto es frecuente. ¿Qué fármacos? Metronidazol, ya les saben, ¿no? Metronidazol y la cipro. Clásica pregunta a los exámenes de la residencia. ¿Ok? Muy bien. Diagnóstico diferencial, cualquier cosa puede diferenciar, ¿no? En realidad la enfermedad inflamatoria intestinal es, primero vas descartando, ¿no? Que no sea apendicitis, que no sea tuberculosis, que no sea, no sé, cualquier otra enfermedad infecciosa, etcétera, y luego llegamos al diagnóstico de enfermedad incluso por biopsia, incluso el caso clínico, recuerden, tuvimos que llegar a una biopsia para llegar al diagnóstico, ¿ok? Tratamiento, ya. Tratamiento, como es una enfermedad inflamatoria, que vamos a usar antiinflamatorios, incluso inmunosupresores o terapia biológica, ¿no? Es todo un mundo esto. La fármacos, esta 5-asa, glucocorticoides, antibióticos, miren. Recuerden que en reuma, en vasculitis, lupus, AR, gota, bueno, no gota, ¿no? AR, es más AINES, glucocorticoides, terapia biológica, ¿verdad? Pero antibióticos aquí tiene un rol. En enfermedad inflamatoria juega un rol. Inmunosupresores, inmunomoduladores, inmunosupresores, tratamientos biológicos, antagonistas de la integrina. Otro dato importante, ¿no? Si yo quiero, ¿no? Por ejemplo, en la residencia de Cochabamba o de Sucre, Santa Cruz, La Paz o Potosí, Oruro, ¿no? Todos los departamentos están postulando, por ejemplo, muchos, ¿no? 1,500, 1,300 para pocas plazas, y yo quiero ver, ¿no? Quienes realmente han estudiado al detalle, se han esforzado, madrugadas, noches, trabajo, responsabilidades, luchar contra la última hora, la procrastinación, etcétera. Son muchas cosas, ¿no? Entonces yo preguntaría mucho de los antagonistas de la integrina.
¿no? Porque hay muchos ensayos clínicos autorizados que han salido a favor para esta enfermedad. Y al tratamiento quirúrgico, por supuesto. Dentro de los preparados de 5-ASA orales, ¿no? Esto casi está indicado, bueno, está indicado en las enfermedades leves. Bueno, acá tenemos las dosis, ¿verdad? Esto más sería pregunta de memoria más que de razonamiento, pero sí, ¿no? Ver dónde van a actuar, dónde van a actuar. Entonces, dentro de los fármacos que comúnmente, ¿no? Que la mayor parte se usa es la mesalamina, ¿ok? Mesalamina. Aquí ustedes tienen por vía oral. Esta nos va a ayudar en el ilion. Entonces, Crohn nos ayuda, ¿ok? Entonces, hay otra mesalamina de liberación prolongada, en el estómago y en el colon. Entonces, esto nos va a ayudar. Aquí tenemos las dosis para la parte aguda, paciente con dolor, dosis de mantenimiento, ¿ok? Y esto, ¿no? Recordar para el examen, ¿ok? El enlace ASO, la sulfasalacina, la mesalamina, esos dos fármacos, ¿ok? Para el examen. Ahora, el tratamiento depende, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene solo proctitis, damos supositorios de 5-ASA. Si tiene proctosigmoiditis, ¿cómo diagnostico esto? Con endoscopía, ¿no? Con colonoscopía. Aquí nos ayuda mucho el gastroenterólogo. Aquí hacemos los enemas de 5-ASA. Pero cuando dentro del intestino, ¿no? Cuando está afectado la parte distal, ¿no? La parte distal nos ayuda acá, ¿no? La parte local hacemos enemas. Pero cuando ya afecta el lado izquierdo, ¿no? O sea, esta parte, ¿no? Lado izquierdo con colitis extensa y pancolitis, acá y usamos enemas de esteroides. Es lo que nos dice Harrison. Cuando ya es grave, ya no utilizamos la parte intestinal. Además, añadimos fármacos sistémicos, los corticoides orales, ¿ok? Y los antibióticos usamos cuando el paciente tiene enfermedad de Crohn. Bueno, entonces, creo que ya les dije la respuesta, pueden contestarla. ¿Qué antibiótico está indicado para la enfermedad de Crohn? Y en el Crohn, sí tiene algo que ver los antibióticos. Pueden contestar en el chat, por favor. Perfecto, creo que quedó claro, ¿no? Ese concepto, los que ya la sabían, me parece genial, y los que no saben, pues ya estamos retroalimentando, ¿ok? Muy bien. Entonces, dentro de los antibióticos en enfermedad inflamatoria intestinal, lo que debe quedar claro es que en la colitis ulcerosa no son útiles los antibióticos, pero sí en la enfermedad de Crohn, ¿ok? Sí en la enfermedad de Crohn. ¿Y qué antibióticos? Uno se pregunta, ¿no? El metronidazol. ¿Qué debo de recordar del metronidazol? El efecto disulfiram, sabor metálico, intolerancia gastrointestinal, más para anaerobios, ¿no? ¿Qué otro antibiótico más es para anaerobios? La clindamicina, ¿no? A modo de retroalimentar. La clindamicina es un fármaco asociado para la colitis pseudomembranosa, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero el metronidazol sí ha sido efectiva en los ensayos clínicos aleatorizados para enfermedad inflamatoria, para enfermedad fistulosa, enfermedad perianal. Incluso puede evitar las recaídas. Genial. Las dosis, espero que no les pregunte, esto es una pregunta más de memoria, pero para pediatría y algunos sí es bueno recordar ibuprofeno, paracetamol, ceftriaxona, cefotaxima, por ejemplo, son fármacos, ¿no? Incluso creo que el intensivista pediatra les envía un librito donde los fármacos, ¿no? Las dosis, ¿ok? Pero en este caso de 10 a 20 miligramos kilogramo día dividido en 3 dosis. Y otro fármaco es la cipro, ¿ok? 500 miligramos 2 veces al día. También en los ensayos clínicos aleatorizados han demostrado beneficio para la enfermedad de Crohn.
Y acá no debería decir, ¿no? Esto en cuanto al tratamiento, pero por farmacología general, ¿no? Sabemos que la ciprofloxacina está contraindicado en el embarazo porque actúa en el material genético, ¿verdad? Y otro dato es que también se han asociado a tendinitis y la rotura más grave del tendón de Aquiles. Eso es lo que dice Harrison. Para nosotros saber con certeza, debemos hacer una investigación, ¿no? Ya sea en base de datos de PubMed o en EBSCO, ¿verdad? O en Medline, en Scopus, en una base de datos, armar la pregunta PICO, hacer la investigación y ver, ¿no? Si realmente en una revisión sistemática, ver si la ciprofloxacina se asocia a una rotura de tendón. Pero para el examen de la residencia deben recordar que está contraindicado en el embarazo las fluorquinolonas y está asociado a tendinitis y a la rotura de tendón de Aquiles. ¿Ok? Muy bien. Vamos con esta pregunta, señores. ¿Cuál será la probable respuesta? Creo que alguien levantó la mano. Puede interrumpir nomás, no pasa nada. Ok, veamos esta, en cuanto a los inmunosupresores. La satioprina, igual es esto para farmacología general, se convierte a la 6-mercaptopurina y la 6-mercaptopurina se metaboliza en el ácido tionosínico. Este ácido lo que va a hacer es inhibir la síntesis de oligonucleótidos de purina, es decir, va a inhibir la síntesis de bases nitrogenadas y por ende el crecimiento, la proliferación celular. Aquí tienen las dosis y miren este efecto adverso, ¿no? Esta se asocia de un 3 a 4% de una pancreatitis en estos pacientes. Pero esto es dosis-efecto, es decir, cuanto más dosis voy administrando, el paciente dolor abdominal, amilasa, lipasa, bla, 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 altas, ¿ok? Pero cuando voy retirando también va disminuyendo la pancreatitis, ¿ok? Por lo tanto, acá la respuesta es la pancreatitis como ustedes han mencionado. ¿Qué antibiótico puede utilizarse? Metrolacipro, ¿ok? Eso se puede utilizar. Con relación a los antagonistas de las integrinas, recuerden, las integrinas son unas proteínas, ¿no?, que están asociadas en la parte de membrana celular, etcétera, etcétera, concepto de patología básica. Y dentro de ellos tenemos un antagonista genial, que es el natalizumab. El natalizumab es un anticuerpo que va específicamente, es un IgG4 humanizado recombinante, que va contra la integrina alfa 4. Natalizumab contra la integrina alfa 4. Esta es uno de los fármacos que ha demostrado la inducción y el mantenimiento en enfermedad de Crohn. Recuerden que el Crohn se maneja más con tratamiento medicamentoso, mientras que la colitis ulcerosa va a ir más con la parte quirúrgica. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos otros tratamientos de desarrollo clínico que esto no sé qué tanto tenga impacto en una pregunta de la residencia, ¿no? Porque recién se están comercializando, están en fases todavía en los ensayos clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso algunos de estos ya se han demostrado algunos beneficios y algunos que no juegan ningún papel. Por ejemplo, uno de ellos tenemos el tofacitinib, que es un inhibidor de las cinasas, JAK1, JAK3, por ejemplo. Otra tenemos el ozanimod, que es un agonista de los receptores de la esfingosina 1-fosfato, específicamente. Pero esto Harrison lo ve como desarrollo clínico. Muy bien. Y ya para terminar, ¿ok? Sabíamos que la colitis más tiene efectos, ¿no? Se beneficia más de la cirugía. La pregunta es, ¿en qué porcentaje?
Muy bien. Entonces, debemos retroalimentar que la colitis ulcerosa, casi el 50%, como ustedes contestaron, la mitad de los pacientes van a requerir intervención quirúrgica. ¿Qué tipo de intervención? Una colectomía, ¿no? Lo más probable y dependiendo de la extensión. Entonces, Harrison nos da unas indicaciones, ¿no? Yo creo que esto ya por un sentido común, ¿no? En una pregunta por lógica podemos llegar a responder, ¿no? Una enfermedad resistente a un tratamiento medicamentoso, una enfermedad fulminante. Dentro de estas tenemos el megacolon tóxico, ¿no? La perforación de colon, obviamente esto es quirúrgico. Hemorragia cólica masiva, recuerden ahí de 8 paquetes globulares, ya se debería pensar en una cirugía. Enfermedad extracólica, obstrucción del colon, porque esto con medicamentos no vamos a poder, esto es más mecánico. Profilaxis de cáncer de colon, recuerden si en la biopsia sale células atípicas, ¿no? Lo mismo con el cáncer, ¿verdad? Mientras que enfermedad de Crohn es menos, pero una hemorragia, una estenosis, abscesos, nos pueden llegar a que el paciente pueda requerir intervención quirúrgica. Entonces, como ustedes bien lo han contestado, genial, 50%, ¿ok? Muy bien, entonces vamos respondiendo las preguntas que nos han comentado. ¿Cuáles son los tipos? Crohn y la colitis ulcerosa. La incidencia máxima, segunda, cuarta década de la vida y la séptima en algunos casos. Recuerden, el tabaco es un factor protector, ¿no? Y un factor de riesgo para algunos, pero aquí debemos hacernos hincapié en lo que dice Harrison. ¿Qué genes? El gen NO2 y el gen CARS15. ¿Qué factores genéticos, no? Tenemos para enfermedad de Crohn el HLA-A2 y la colitis ulcerosa, el PWR5 y la DR2. Y debemos recordar que existe una fuerte asociación si el paciente tiene, por ejemplo, positivo para el HLA-B27, que el paciente puede tener una espondilitis anquilosante. Estos anticuerpos, ¿no? Algo que debería de estar en la diapositiva, es imperdonable, es los anticuerpos, ¿ok? Por ejemplo, para pacientes con sospecha de colitis, en el 60% van a tener ANCAS de tipo P, es decir, los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos con patrón perinuclear, clave, ¿ok? Colitis ulcerosa, esto añadir a su resumen de vasculitis en cuanto a los anticuerpos, de vasculitis, polangitis granulomatosa neosinofílica y la polangitis granulomatosa eosinofílica o antes llamada enfermedad de Wegener y la enfermedad de Churg-Strauss. ¿Qué anticuerpos se han asociado a enfermedad de Crohn? Listo, ¿no? Los anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae, los famosos ASCA. ¿Ok? Estos no se pueden olvidar, anticuerpos en enfermedad inflamatoria. Después esto de leve, etcétera, ya comentamos, ¿no? Y cuántos se van a presentar. Estos anticuerpos resaltar, ¿ok? Muy bien, señores. ¿Quedamos acá o el próximo domingo continuamos con gastro? ¿Cómo están de ganas? ¿O de energía? El domingo, Doc. No, continúo. Ok, El domingo nomás. Continuemos, por favor. El domingo, Doc, por favor. Lo que usted Una consulta en la Continuemos. radiografía. Nos vemos, doctor. Ya domingo, por favor. Ya, ok. Muy bien, doctores. Doc, una Vamos a hacer el consulta. domingo, En la ¿no? radiografía, Domingo. el signo de tubo de plomo, ¿en qué enfermedad se presenta? Colitis. Colitis ulcerosa. Colitis. Bien, ahí está, doctora, ¿no? Sobre todo, algunos textos también ven como el caño de plomo, ¿verdad? El caño de plomo, ¿no? También se puede, otro es básicamente en la colitis ulcerosa. ¿Por qué es esto? Es como, tenemos una radiografía, ¿no? Vemos el intestino y está ahí. Este es el famoso signo del tubo de plomo, que lo llaman, ¿no? Entonces acá, en la colitis, por la inflamación, ¿no? Que genera, se forma el signo del tubo. ¿Por qué? Porque hay inflamación tanto que pierde la mucosa. Hay una pérdida, ¿no? Total ¿de qué? De las austras. Exacto, ¿no? Entonces esto hace que se parezca liso, ¿no? Como un tubo. Entonces esto característica de quién es de colitis ulcerosa, ¿no?
Muy bien, ¿tiene más otra pregunta? Perfecto, entonces el día domingo lo vemos la parte de gastro, nos falta cirrosis, nos falta HDA, creo que son temas potencialmente abordables, intuitivos, pero pues el día domingo entonces, ¿vale? Muy bien, doctores, muchas gracias. Buenas Perdón. noches. Una consulta, doctor. La edad de la enfermedad de Crohn nos dijo que era entre los 20 y 40 años, pero en cirugía nos dijeron que era entre 30 y 60. Sí, cambian los conceptos en diferentes libros. Entonces, por ejemplo, acá, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está en la tabla. En una tabla, en cirugía, pueden correlacionar esta parte con el libro de Schwartz. ¿Qué dice Schwartz? En Schwartz está entre las edades de 30 y 60 años. Ya. Y Bueno. acá, Ok. ¿Y en Harrison? sí, en Harrison está 20 y 40. Sí, lamentablemente es así. Sí, pues sí, vamos a tener esas dificultades, pero no sé qué tanto nos preguntan las edades, pero lamentablemente si está entre el medicina interna las preguntas, pues debemos de contestar en lo que dice Harrison, ¿no? No podría, o sea, cuando uno hace un tema, cuando uno redacta un tema, lo hace en base a los estudios que encuentra. Entonces, el autor de ese tema de Schwartz ha debido encontrar en esos estudios que se encuentran entre esos años. Y lo mismo pasa de Harrison, ¿no? Tendríamos que hablar con el autor del tema para ver, ¿no? De qué tipo de estudios han salido. O sea que, lamentablemente es en el examen, pero le veo de baja rentabilidad de que nos puedan preguntar. Eso sí. Bueno, Bueno, creo que no hay más preguntas. ¿O alguien más tiene alguna pregunta de enfermedad inflamatoria intestinal? Doctor, una consulta. Usted comentó en cuanto al uso de antibióticos en el primer año de infancia. No sé, no le he comprendido bien esa parte. ¿Se puede explicar, por favor? Recording stopped. Claro que sí, doctora. Los antibióticos lo que hacen es barrer la flora del intestino. Hay libros enteros de la microbiota en el ser humano, ¿ok? Tanto la parte respiratoria como la parte digestiva. Entonces, la teoría es que cuando a un niño le damos antibióticos que no necesita, miren, aquí está, aquí está donde explica, ¿no? En este cuadro. Dice que el uso de antibióticos en el primer año de vida, es decir, un niño, ¿no? Que tiene, no sé, 11 meses de nacimiento y el papá le da antibióticos, ¿no? A ver, vamos a imaginarnos, quinolonas están contraindicados, a ver, una amoxicilina, ¿no? Y de repente le da clindamicina. Entonces, el hecho de darle al niño estos antibióticos ya es un factor de riesgo. ¿Qué tanto? 2.9 de riesgo relativo. O sea, tiene 2.9 veces más que el otro niño que no ha recibido, que el que ha recibido antibióticos, de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ok? A eso se refiere ese concepto. Está bien, doctor. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces el día domingo nos vemos. Mañana es un break, ¿no? Para que puedan ustedes actualizarse. Y lo vamos a coagular porque no está todavía habilitado. O sea, en el Zoom, ¿no? Se graba, hay que bajarlo. Baja rápido, no es mucho. El subirlo a la plataforma, es decir, hay que subir a una, ¿cómo se dice? A una nube, ¿no? Esa nube tarda en renderizar, pero como unas 3-4 horas más o menos. Y esa se lo pasa a la plataforma, entonces lo vamos a coagular a la persona que tenía que subir, ¿no? Mañana mismo vamos a trombolizar con streptoquinasa. Después, pues sigan nomás retroalimentando, resolviendo los bancos de preguntas. Les debo de esta semana los 5 simulacros, ya los tengo 3 más, o sea, es decir, hasta el simulacro 18. Yo espero terminar mañana hasta el simulacro 20. Esperemos que la guardia no esté tan pesada. Aprovechar ahí.
y llegamos a los 20 simulacros y la próxima semana otros 5 más, esperemos de 30, por lo menos resolver unos 2.000, 3.000 preguntas, específicamente de la bibliografía. Y algunos me estaban preguntando la parte de salud pública. También estoy optimizando, viendo, ¿no? Revisando los conceptos que podrían ser preguntados, poner en la presentación y también armar las preguntas, simulacros de solo salud pública, ¿no? Toma su tiempo, pues, ¿no? Pues en eso vamos, ¿ok? Mientras ustedes sigan estudiando, repasando, siempre cada pregunta, si hay un tema, una pregunta que no entienden el simulacro, agarren el libro, porque no hay otra, ¿no? Agarren el libro y comiencen a comparar, a retroalimentar, porque a veces no me da tiempo, ¿no? Estoy con pacientes o la parte de las tareas, la parte de docencia de pregrado y posgrado es se me hace un poco pesado, ¿no? Pero el 80% le dedico el tiempo, ¿no? Para que ustedes puedan tener el mejor servicio que puedan. Bueno, buen resto de noche, descansen un poco, igual comenzar a estudiar, son los últimos días, son los últimos suspiros. Bueno, entonces muchas gracias y que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Gracias.